continuación le quiero dar paso a la profesora Paula Ospina, profesora investigadora del Departamento de Comunicación de la Facultad de Comunicación y Lenguaje. Ella sostendrá un diálogo con Mauricio Salas, director y productor del documental José Joaquín Salcedo, El Quijote de los Medios. Profesora Paula, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto que me hayan invitado. Para mí, como profesora del Departamento de Comunicación de la Facultad de Comunicación y Lenguaje, es un honor poder estar en esta celebración de la Semana de la Comunicación y en este espacio para el cual me han invitado para sostener un diálogo muy interesante con el comunicador, también el colega Mauricio Salas, a propósito de un producto del cual vamos a estar hablando durante un espacio y que además signifique la invitación para que sigamos revisando tanto el material del realizador como diferentes documentos, información del cual él nos va a hablar. Entonces, bienvenido, Mauricio. Gracias, Paula, muy amable por la invitación. Le agradezco a la Facultad de Comunicación Social y Lenguaje, a la carrera de Comunicación Social, esta oportunidad de presentar ante mucha gente por primera vez un producto recién hecho, hace 26 años. Ni más ni menos. Y lo más curioso de todo es que es un producto vigente, que habla por sí solo y que en este cuarto de siglo que ha transcurrido desde la época en que se hizo, desde el momento en que se hizo, cuenta una historia que hoy también creo yo que puede iluminar el camino de muchos comunicadores. Muchas gracias. A ti, Mauricio. Pues antes de iniciar este conversatorio, quiero además extender un saludo de todos los profesores de la Facultad de Comunicación y Lenguaje, a quienes nos están observando, a quienes están con nosotros, departiendo en esta hermosa celebración que nos llena de mucho orgullo y que, bueno, están con nosotros en cuerpo y espíritu. Mauricio, la primera pregunta yo sé que es demasiado personal, porque además tenemos que decir que es, pues tenemos que decir que tú eres familiar, además eres sobrino de Monseñor José Joaquín Salcedo. Y entonces esto podría querer decir que hay un interés exclusivamente familiar para que tú hicieras la realización del documental, pero pues sería injusto también señalarlo. ¿Por qué tú, Mauricio Salas, consideras necesario que se realizara hace tanto tiempo, hace 2 décadas y media, este documental para la dinámica de la comunicación, para el campo de conocimiento de la comunicación y de las demás ciencias sociales y humanas? Bueno, aprovecho el saludo, retomo un poquito el saludo que le hiciste a la gente que nos estaba viendo. Sé que hay muchos exalumnos de ACPO viéndonos hoy, mucha gente que se formó en los institutos, mucha gente que ayudó en la formación de campesinos y mucha gente que mejoró su vida a través del ejercicio de ACPO. Los saludo a ellos con muchísimo cariño porque ellos son culpables de lo que pasó con Acción Cultural Popular. Yo tuve la oportunidad de hacer esta historia por una razón muy simple. Yo estaba estudiando en los Estados Unidos, estaba haciendo una maestría en producción de radio y televisión y llevaba un año en mi carrera y muere Monseñor Salcedo, el 2 de diciembre de 1994. Yo estaba a un año de graduarme y tenía que pensar en un proyecto de grado. Desde luego, el tema como de todos ACPO, en nuestro espacio de formación, ¿no? Además, siempre un requisito para graduarnos. Claro. Sí. Y además esta idea de ACPO siempre me ha colgado en la cabeza como una espada de Damocles. Mi padre trabajó con Monseñor Salcedo en la fundación, o sea, yo tengo el gen de ACPO, los genes de ACPO desde chiquito por ambos lados. Y esa espada se hizo muy pesada y la reflexión que me hice fue, si yo no cuento la historia, que tengo acceso directo, personal, que conocí a este individuo de una manera que
muchísimos otros comunicadores no llegaran a conocerlo, no llegaron a conocerlo. Si tengo acceso a los elementos que tiene la Fundación en ese momento, ACPO todavía estaba en su etapa anterior. Monseñor Salcedo se retira en el 87 como director general, pero estamos hablando del 94. Yo tenía acceso a muchísima información, tenía acceso a la gente, tenía acceso a los elementos de acción y me parecía que si yo no contaba esa historia, difícilmente alguien más la iba a contar. Esa fue una de las grandes razones. Me parecía que la gesta realizada por Monseñor Salcedo, por mi padre y por todo su equipo de trabajo, por todos los campesinos que se involucraron en ella, por una gran cantidad de científicos sociales colombianos y extranjeros que la hicieron posible también, merecían eso. Y me parecía que merecía eso ser llevado hacia adelante. Yo creo que en este país tenemos una memoria un poco rara y creo que nos olvidamos con muchísima facilidad de historias buenas. Nos gusta lo truculento, nos gusta lo que tiene sangre, nos gusta lo que vende para el normal, pero las historias buenas a veces como que no tienen cabida. Entonces me parecía urgentísimo también, era un llamado de atención a los comunicadores sociales para que miren esas historias, para que no desconozcan esas historias. A los colombianos en general, para que hablemos de esas cosas que nos esperanzan, que nos llaman a la vida, que nos hacen también pensar que somos buenos seres humanos, que no todo lo que hacemos va en contra de las reglas. Entonces, me parece muy, muy lindo esta invitación que nos estás haciendo. Y sí, desde luego. Y yo creo que hay mucha historia buena en Colombia por contar, en diferentes grupos sociales, es decir, en comunidades. Tú trabajas en comunidades en el Chocó, si mal no estoy, y es lo que haces y recuperas permanentemente, que es activar ideas y activar gente para que hable con otra gente, se comunique y con eso que ya se está haciendo o que ha hecho alguien podamos seguir adelante, ¿no? Un último aspecto quizás para completar esta pregunta, y yo tuve que justificarlo desde luego en mi tesis en una parte escrita, porque el documental venía con una justificación escrita. Trabajé un género documental que es el género biográfico y tuve que justificar el por qué me metía con este género. Entramos ahorita, podríamos entrar, que no vamos a hacer a discusiones sobre la objetividad del comunicador social y qué tanto al meterse el comunicador con el contenido lo afecta o no lo afecta. Yo evidentemente quería hacer un homenaje a un tío, evidentemente quería hacer un homenaje a un profesor que todavía, después de muerto hace 27 años, sigue enseñándome cosas. Cada vez que leo sobre ACPO, cada vez que oigo eventos sobre ACPO, oyendo por ejemplo ahorita al profesor desde Costa Rica, descubría cosas que yo no sabía, por ejemplo. Entonces era un homenaje, así lo planteo. Creo que el sabor del documental lo deja ver desde el comienzo. Estoy rindiendo el homenaje a una persona en la que yo creo y en una obra en la que él creyó y me hizo creer. Gracias, Mauricio. Voy solamente a complementarte porque me parece que el homenaje no solamente se lo estás haciendo a Monseñor Salcedo, sino también a esas otras personas que hacen parte del documental. Entonces, junto con Mauricio, hemos preparado 4 clips que vamos a estar compartiendo con ustedes para reiterar la invitación a revisar el documental, que lo pueden encontrar en YouTube bajo el nombre José Joaquín Salcedo, El Quijote de los Medios. También hay una versión con traducción al inglés, por si quieren compartirlo con alguien de habla inglesa. Y entonces voy a enviar al primer videoclip para que podamos hablar de cómo terminó afectando la presencia de Monseñor Salcedo, pero también este intríngulis, esta relación tan estrecha cuando se habla de Monseñor Salcedo, de ACPO, de Radio Sutatensa, porque a veces parece que estuviesen hablando de la misma persona, y sí, pero no, que es otra cosa muy interesante sobre que nos vas a ayudar, digamos, a entender muchísimo más. Entonces, vamos con esta primera introducción. Bastaba con educar a una élite o a un grupo específico de la población y darle esa oportunidad, sino que era necesario trabajar los programas de educación para que llegaran a todo el mundo, en todas partes y durante toda la vida.
O sea, él no solamente habló de educación para todos, sino lo que se llama ahora la educación permanente, la educación continuada. Él siempre decía enseñar a enseñar ante todo. No sé si recojo exactamente su frase, pero sí su alcance. Lo que hay es enseñar mentes para que a su vez puedan enseñar, multiplicando la semilla sembrada. Bueno, pues aquí tenemos dos personajes que hacen parte del documental y que precisamente nos ayudan a hablar sobre esta persona de José Joaquín Salcedo, y que, bueno, uno de ellos tiene también cierta relevancia porque es del ámbito político, y que yo entendería que se ve cautivado por el personaje de Monseñor Salcedo. Mauricio. Yo que conocí a Salcedo cercano como familiar, para mí cada vez que lo veía era como un evento especial, porque no lo veía tampoco con mucha frecuencia, realmente no, él no era una persona que hubiera metido en la familia. Con mi papá se veía todos los días por la oficina porque estaba en la oficina cuando él estaba acá, pero verlo a él era un evento, y yo creo que para muchísima gente, él fue una persona que desde temprano supo administrar a los amigos y, como decía él, en cierta forma a los enemigos. Era un hombre social, él era una persona de relaciones, él no hubiera podido construir lo que construyó si no hubiera convencido a otros, tenía un poder de convencimiento absurdo, era como los vendedores de los mercados que te ponen a comprar lo que tú no necesitas porque te lo venden también y te lo meten por las orejas, que es imposible abstenerse de hacerlo. Eso habla de una capacidad persuasiva de la que no están hablando precisamente en el documental, pero pues es interesante, claro, una persona que puede imaginar este proyecto de ACPO, cautivar a quienes se van a beneficiar de él o a quienes van a trabajar con él, pero también cautivar a quienes, a esas personas de las cuales requieren apoyo y un apoyo fuerte para que además continúe, digamos, un proceso iniciado desde las bases. Correcto. Él tenía una capacidad, como él sabía qué era lo que quería hacer, y yo creo que lo fue madurando desde muy chico. Vale la pena tener en cuenta, por ejemplo, que cuando Salcedo llega a Sutatenza, el 23 de agosto de 1947, como coadjutor, o sea, como asistente del cura, Salcedo nunca fue párroco. Ese es un mito que hay de que la parroquia de Salcedo nunca fue párroco, porque uno de los acuerdos que él hizo con la gente en la iglesia que le ayudó a empezar esta obra, con su obispo de Tunja, fue que no le asignaran parroquia, porque la parroquia que él veía era la parroquia de Acción Cultural Popular, que en ese momento no existía y él no la tenía tampoco tan clara y el nombre mucho menos. Entonces, este hombre tiene una capacidad persuasiva basada en reflexión, en inteligencia, en pensar, en saber, en conocer, en analizar y en proponer. Y era muy difícil abstenerse o abstraerse de escuchar lo que decía y no dejarse convencer. Como dato curioso, durante los 40 años que él fue director de Acción Cultural Popular, él es director general, elegido por la Junta Directiva. Monseñor Salcedo no era un rey impuesto y que venía de generación en generación, a él lo elegía una junta directiva porque consideraba que era el apto para seguir con la obra. En ese momento que él entrega la obra, hasta ese momento solamente un presidente de Colombia no se plegó al trabajo conjunto que hacía Acción Cultural Popular para educar el campo, para llevar educación e ilustración al campesino. Entonces convenció a Rojas Pinilla, fue un aliado de él, presidentes liberales y conservadores, ministros liberales y conservadores de educación, de trabajo, de agricultura. El tipo tenía un poder de convencimiento increíble.
Muy interesante eso que nos estás diciendo, además de ser pues un precursor de la multimedia con las tecnologías del momento. Tenemos un segundo clip con el que quisiéramos hablar sobre cómo se transformaban las vidas. Ahorita veíamos a un técnico, la voz de un técnico, pero también de un personaje de la política nacional, y ahorita queremos ver o escuchar más bien otros personajes tocados. Entonces nos vamos a este segundo material. ACPO vino a llenar un vacío inmenso. ACPO vino a ser el compañero, el amigo de la gente que vivía en las montañas o en los llanos, pero aislada, separada. Vino a ser precisamente un colaborador, un compañero grande que sabía un poco más, que le daba la oportunidad a uno de saber que sabía algo y que podía desarrollarse y que cada uno podía ser líder. Yo creo que ha sido una de las obras más grandes en nuestro país y debido a eso muchos, entre ellos yo, creo que nos hemos superado. Como alumno que fui de las escuelas radiofónicas de Sutatensa, creo que para Monseñor Salcedo educar. Bueno, se cortó este tercer testimonio, pero igual, bueno, entonces abrimos con Luis Salas, también parte de ACPO, tu padre además, digamos que eso nos ayuda a fortalecer esta información, esta espada de Damocles de la cual nos hablabas, esta información adicional de tu ADN que hacía, pues que te comprometía más bien con el producto, pero pues también esa fortaleza de convencimiento de Monseñor Salcedo. Y seguimos entonces con los dos testimonios siguientes. Arnoldo Candela, estudiante de ACPO o beneficiario pues de ACPO, así como Álvaro Suárez, sobre sus experiencias. Recuerden también que estos pequeños clips son más invitaciones a que ustedes vean el material, pero bueno, también los utilizamos para ayudarle a Mauricio a seguir haciendo esta catarsis que lleva haciendo durante tanto tiempo. ¿Cómo ves estas reflexiones de quienes participaron, campesinos que participaron en el documental, pero que también hablaban de cómo se habían transformado sus vidas? Bueno, el clip que se parte de Álvaro Suárez, gran amigo, que en paz descanse, y hombre dedicado a la educación y al trabajo cooperativo en Colombia, dice que para ACPO y para Monseñor Salcedo de educar era dos cosas. Una, mostrarle al ser humano, al campesino, que era un ser que tenía valor, dignidad, que era un ser que contaba. Esa era una de las cosas. Y la segunda cosa que mencionaba era que para Radio Sutatensa, para ACPO y para Salcedo, educar era un proceso. Solamente un proceso. Esto del proceso me parece fundamental, porque la educación de todo tipo tiene que ser pensada así, o sea, como algo que no está terminado, y precisamente porque no está terminado nos da vida, nos genera inquietudes. Y de hecho, por ejemplo, yo sé que muchos de los que nos están viendo hoy, de los exalumnos de ACPO y sus familiares, siguen en ese proceso de aprendizaje. Como sigo yo, por ejemplo, aunque conozca mucho sobre la institución, sigo aprendiendo. La pregunta era un poco sobre cómo afectó este concepto de acción cultural popular y su propuesta de educación fundamental integral la vida de la gente. ACPO formó cerca de 24.000 líderes en sus institutos de formación en Sutatensa y en Caldas, Antioquia. Y yo honestamente creo que fueron casi 25.000 cabezas abiertas a un nuevo país, abiertas a un nuevo concepto sobre la ruralidad, abiertas a un nuevo concepto sobre la paz. Si Colombia vivió toda la guerra que vivió en ese conflicto horrible que tuvimos, sin estos 25.000 colchoncitos en las comunidades, ¿Qué habría sido? Imagínate. Yo creo que la situación hubiera sido bien diferente. Qué interesante que los trabajadores sociales, los sociólogos que a veces no encuentran tema, se metan a buscar, por ejemplo, eso, el impacto de los líderes de ACPO
en la promoción y divulgación de la paz en sus comunidades, por ejemplo. Porque yo sí pienso que lo que hacía ACPO, yo fui testigo cuando hice mi tesis en la Facultad de Comunicación Social, por variar, sobre ACPO, viví 6 meses en Sutatenza, en los institutos campesinos, y trabajé en un proyecto que había de comunicación para los líderes campesinos, los líderes y dirigentes, que eran 2 niveles de formación. Y era impresionante, era impresionante. Yo veía llegar a los chicos, y lo vi múltiples veces, de sus comunidades a los institutos de Sutatenza. Había chicos que llegaban y no sabían que las camas existían, que la gente podía dormir en cama, que había juegos de cama. Había gente que no había visto una estufa en alto, cocinaba todavía en el piso. Ay, pero no te me anticipes que eso hace parte del siguiente clip. Me devuelvo, entonces me devuelvo un poco. Estar ahí, entrar ahí. Eso era como si lo metieran a uno entre una lavadora teñidora, porque le pegaban una jugada y después lo empezaban a echar de todo lo habido y por haber, y a untarlo de esto y de aquello, y a darle un revoltijo de colores y de posibilidades increíble. Muchos de los chicos y chicas que llegaban a estos institutos de diferentes edades, pero jóvenes casi siempre, eran chicos que muchas veces no habían socializado, que vivían en sus comunidades o en sus veredas alejados, tenían un interés como líderes, pero estaban muy distantes. Entonces, el llegar a interactuar con 300 campesinos más. Yo me pregunto, por ejemplo, en la Universidad Javeriana, en mi facultad, ¿cuánta gente en un salón es de diferentes regiones, en un salón de 30? Muchísimas, te lo digo porque soy profesora del Departamento de Comunicación y desde primer semestre se ve la variedad. Tenemos estudiantes desde San Andrés Islas, Valle del Cauca, Nariño, del centro del país también, de la costa atlántica, y es muy bonito eso que dices, porque en algún momento el profesor Jesús Martín Barbero, que nos acompaña en espíritu, yo sé porque este es uno de los proyectos que lo cautivaba, la convergencia precisamente cultural, que se convirtió en convergencia digital. Nos hablaba en algún momento sobre meterle país a las aulas, pero luego le dio la vuelta en una expresión muy hermosa, acabo de recordarlo, sobre esto no habíamos hablado previamente, pero hablaba sobre permitir que los estudiantes traigan el país al aula, y eso que estás diciendo es muy hermoso porque es la posibilidad precisamente de hacer esa convergencia cultural, de hacer esa convergencia de diferentes epistemologías, de diferentes mundos o percepciones del mundo, cosmogonías si se quiere, para poder crear colectivamente, Mauricio. Claro, y para aprender del otro. Totalmente. Que era una de las propuestas de ACPO. Tú no puedes concebir un proceso educativo en donde hay un general arriba o un sacerdote o un docente que te impone las cosas y tú simplemente digieres, haces y caso. regurgitas. Sí. El estar con gente de todo el país, con hombres y mujeres. Estamos hablando de campesinos en el 75. Es que posiblemente nos toca devolvernos tanto porque era tan diferente el país, pero ellos aprendían los unos de los otros. Esa era una de la gigantesca riqueza que modificaba precisamente a los otros. Muchos de esos líderes, al terminar sus cursos, eran asignados a trabajar en comunidades diferentes a las suyas. Entonces imagínate un chico que viene de Túquerres y lo mandan al Plato Magdalena, en un país como este, que ahorita tenemos carreteras y hay aviones y todas esas cosas, pero hace 40 años era otro mundo. Llegar de Nariño a La Guajira era un proceso de vida y a veces nunca llegaba la gente. Totalmente, también como modernizador, ¿no? El proyecto. También hay que insistir en que cada vez que decimos ACPO estamos hablando de acción cultural popular. Lo que pasa es que también es una forma más corta de decirlo, pero es acción porque está vivo, ¿sí? Porque se transforma, es cultural, por eso precisamente que estaba señalando de la diversidad, pero es popular porque viene desde la población. Ahorita retomamos el asunto. Quisiera introducir el siguiente clip para poder escuchar voces femeninas que pareciera que como que no aparecen, pero
pero sí aparecen, y quienes nos van a hablar sobre ese tipo de ciudadanía de la que nos estabas hablando, de esas otras educaciones. Nos hablabas de una estufa, de pronto, bueno, vamos a ver qué nos dicen estos otros testimonios, estas otras voces. Que hablaba de los términos, de las palabras guías, de las palabras clave. Por educación entendía él enseñarle al pueblo no solamente la parte espiritual y ética, sino los métodos de vida. Él le daba mucha importancia a que el pueblo supiera vivir, que invirtiera bien sus recursos, que trabajara, que viviera decentemente, que respetara el hogar. De modo que era una educación integral. Ahí enseñaban de todo, enseñaban en primer lugar a leer y escribir, en segundo lugar a vivir bien, aseados, a cocinar en el fogón alto, que también fue otra obra de Monseñor Salvador. La única razón de toda esta organización de acción cultural es darle al pueblo campesino la oportunidad de que ellos sean los personajes de su propio desarrollo. El niño es el símbolo de la nueva vida. Cadena Sutatensa, por todos los niños del mundo. Radio Sutatensa fue el elemento más importante que tuvo Acción Cultural Popular para los campesinos, y no solamente para los campesinos, sino para toda Colombia. Hoy, cuando uno habla de Radio Sutatensa, bueno, decía doña Deyanira Ramírez. Sí, no, Elvinia Carranza es la Elvinia señora Carranza. que sale. Sí, Deyanira fue la que no nos salió, que habíamos visto en el clip, que es la hermana, una de las hermanas que trabaja en Sutatensa. Sí, Elvinia de Carranza. Nos decía Elvinia, bueno, todo lo que les enseñaban, pero no, introdujimos también parte del discurso de Monseñor, señalando cómo era necesario invertir en desarrollo, que tiene que ver, o invertir en progreso, que era parte de este discurso modernizante del momento, porque era necesario invertir también en el campo, en la educación de una población que en algún momento también dicen había sido aislada. Creo que es en un testimonio previo de Luis Salas, de tu padre. Y estas voces femeninas me parecen muy importantes porque no solo son exalumnas, sino que también luego las vemos empoderadas. Tú nos podrías hablar de ellas también y de cómo, digamos, terminan también incidiendo en la obra. Desde luego, aunque Salcedo siempre hablaba del hombre, él no tenía el enredo en el que andamos metidos de lenguajes inclusivos. Él hablaba con base en lo que la Real Academia decía, que el hombre incluía a las mujeres. Entonces, porque era una crítica que le hacían, que él hablaba del hombre pero no de las mujeres. Y su obra siempre tuvo involucradas a las mujeres. El primer auxiliar inmediato, que fue uno de los inventos de Salcedo y de Radio Sutatensa, de las escuelas radiofónicas de Sutatensa, se llamaba el auxiliar inmediato. Fue una mujer, una maestra de escuela pensionada que empezó a trabajar para ayudarle a los chicos y a la familia campesina a interpretar los mensajes que venían por la radio. Entonces, el primer auxiliar inmediato fue mujer. Eso te hablaba de cuál era la importancia, el valor y la cabida que tenían las mujeres en el trabajo de Acción Cultural Popular. Yo no tengo el dato ahorita de la cantidad de hombres y mujeres que se formaron en los institutos, por ejemplo. Hablo de esto porque la formación de líderes fue clave. Los líderes eran unos auxiliares inmediatos con mayor capacitación y formación que se buscaban para crear una red de auxiliares en el campo que llevaran la idea. Y yo no sé porcentajes, pero sé que
el Instituto de Líderes Hombres se crea en Sutatenza, si mal no estoy, en 1954 o algo así, o 2, y al siguiente año ya hay Instituto de Líderes Mujeres. O sea, ellos venían pensando en que la cuestión éramos todos, en que el país no salía adelante, las familias no salían adelante, las comunidades no iban a mejorar sus condiciones de vida si no empujábamos todos en la misma dirección. Sin apelar a la diversidad. Claro. Es decir, si tú aíslas y tú sacas al 51% de la población, que son las mujeres, estamos fritos. Entonces, eso siempre se ve en el trabajo de Acción Cultural Popular. Yo tuve y he tenido la fortuna, tengo amigas que pasaron por la obra, por la institución, y veo el compromiso, veo la entrega. Gente que ahorita, habiéndose desvinculado de Acción Cultural Popular hace más de 30 años, mantiene la imagen y la historia y las ideas de ACPO como si estuviera viva. Entonces, esa transformación sobre la que me preguntabas, ¿qué tanto se afectaba la vida con el paso por ACPO? Le pasaba muchísimo a las mujeres también. ACPO tuvo papeles importantísimos, jugó papeles importantísimos en los cambios de la situación política de la mujer en Colombia. Fue uno de los artífices del voto femenino, por ejemplo. Mucha gente no tiene idea al respecto. ACPO empujó terriblemente en sus propuestas que le decían al gobierno y al Estado hay que mover ciertas leyes, ciertas políticas, siempre pensando en que la raza humana somos dos. El subdesarrollo, como lo decía él, está en la mente del hombre, pero también en la mente de la mujer. Hay que desarrollar ambos. Totalmente. Mira, estoy viendo además, y de esto tampoco habíamos hablado previamente, en otra coincidencia, por ejemplo, con las experiencias de construcción de paz, que tenemos en Colombia desde hace muchísimo tiempo, porque la construcción de paz no es de hace 10 años, las comunidades se la vienen inventando. De hecho, podríamos decir que ACPO, que Radio Sutatenza, es una experiencia de construcción de paz en la medida en que busca invertir en el ser humano y en el mejoramiento de sus capacidades. Pero lo que quería decir es que estas experiencias de construcción de paz tienen dos componentes muy importantes, que es precisamente la presencia femenina, pero también lo mancomunado, es decir, trabajar en comunidad, y para eso no solamente ACPO y los presupuestos de Monseñor Salcedo son vigentes, sino que pues me parece que nos empujan, que nos dan testimonio. No sé, me quedo con una sensación muy bonita a partir de lo que nos acabas de decir. Mira, el trabajo de ACPO fue un trabajo revolucionario. Claro, uno piensa revolucionario y piensa en tiros y en fusiles y en armas. Pero el trabajo de ACPO fue revolucionario porque fue pacífico. Fue una construcción de paz, entre comillas, a las buenas, no a las patadas. No fue a través de las armas como alguna gente creyó en la historia nuestra durante 50 años, que la única manera de cambiar esto, como hay gente todavía en el país que lastimosamente piensa, de la única manera de cambiar la realidad es a las patadas y a los tiros. ACPO propuso una revolución pacífica, una revolución de ideas, una revolución de educación, de ilustración, de capacitación y de, como lo mencionaba Salcedo, autodignificación. Si la persona no considera, no se da cuenta, no entiende, no acepta y no actúa que es una persona digna, con derechos, pero también con deberes, con oportunidades para vivir mejor y necesidad de vivir mejor a nivel individual, a nivel familiar, a nivel comunitario. Si la gente no hace esa reflexión y actúa, estamos tostados, como decía también. Entonces me parece que en ese sentido ACPO es muy revolucionaria, pero su propuesta no era vamos a subvertir todo, vamos a desencajar la lógica de la sociedad, sino vamos a ver cómo la mejoramos, vamos a ver cómo empiezo yo a cambiar mi realidad para que la realidad de mi familia empiece a modificarse, la de mi pueblo, la de mi vereda, y posteriormente pues las cosas cambien, ¿no?
Perfecto. Eso me sirve para introducir el siguiente videoclip en el que vamos a escuchar a Monseñor Salcedo también, entre otras voces, precisamente hablando sobre la necesidad de enorgullecernos. Yo creo, perdóname, que ese clip fue el que acabó de pasar. Vamos Ese a fue, ver. sí, miremos a ver qué clip hay. A un hombre muy empeñado en el conocimiento serio de problemas del país, a un hombre que congregó inteligencia y que produjo efectos que me parece que no son suficientemente reconocidos en Colombia, ya sea en la comunidad civil o aún en la misma iglesia. Él supo interpretar, él supo ser además autor y también fue un comandante de sus ejércitos. Él fue un verdadero estratega. El hombre sabía que tenía que ganar la guerra y tenía que ganar también las batallas y las planeaba hasta el más insignificante detalle. Yo digo que no lo podríamos medir como un administrador. Bueno, no podríamos medirlo, dice Luis Salas, como un administrador, pero sí como un ejecutivo, que era lo que querías decir en ese apartado. Pero sí, tenías razón, no tenía la voz aquí entonces de Monseñor Salcedo, pero entonces quisiera recordarlo, a ver si tú me corriges. Él decía, lo que aquí queremos es que el campesinado reconozca las virtudes que tiene. Claro, no lo decía en esas palabras, no lo puedo citar literalmente, pero hablaba de sentirse orgulloso de sí mismo. Y termina diciendo, eso es lo que aquí sucede. Tenemos que, no solamente ellos tienen que sentirse orgullosos, sino que también nosotros tenemos que reconocer los aportes de esta comunidad, no solamente en el campo, sino en la construcción de un país plural, de un país más equitativo, de un país en el que todos seamos posibles. ¿Tú qué opinas, Mauricio, sobre esto? Correcto. Una de las frases que movió Salcedo y creó ACPO era: el ignorante es un esclavo. Y durante mucho tiempo también trabajaron un concepto que era que ACPO lo que hacía era ponerle un clavito de oro en la cabeza a la gente. Le instalaba un clavito para que su cabeza empezara a buscar alternativas, a desarrollar cosas distintas, nuevas. No era yo lo impongo a usted y le meto un chip y a partir de ahí yo le dicto qué tengo que hacer. Yo a usted le voy a dar una alternativa, una posibilidad. Le voy a abrir ventanas que usted no conoce para que usted entre, busque, analice, aproveche y con base en eso empiece a hacer. Entonces era ese concepto de sembrar una semillita. Y eso es revolucionario en ese sentido en el que nos hablabas anteriormente, porque es agitación de espíritu. Sí, exactamente, es agitación de espíritu a las buenas, pero era sacudir a la gente, era sacudir a la gente. Uno va al campo ahorita en Colombia y ve que la situación tampoco es que esté tan mejorada a como estaba. Uno ve el trato que se le da al campesino en muchos aspectos y todavía seguimos siendo clasistas, seguimos siendo despectivos con ellos, seguimos hablando de los campesinos y seguimos por debajeando su dignidad. Y esto hace 60 años. Era muy evidente y era muchísimo más claro y estaba justificado con muchísimas otras y con razones diferentes también. Entonces, lo que hacía ACPO era despertar esa dignidad natural de la persona, del individuo, hombre y mujer, adulto, de edad juvenil o mayor. Era decirle al campesino y a la campesina: usted vale por lo que es. Usted es un ser humano, sí, si quieres meterle
el concepto de eres creado a imagen y semejanza de Dios. No hay que olvidar que Salcedo era un sacerdote, nunca dejó de ser sacerdote y siempre vio el Evangelio como un acto de amor, como hablaba el profesor al comienzo de esta charla de hoy, y era un acto de amor para mejorar la vida, para vivir como Dios se supone que nos creó, como seres dignos, capaces y con posibilidades de vivir bien, no aceptando unas realidades injustas, no aceptando el hambre, no aceptando maltratos, no aceptando ignorancia e incapacidad de mejorar tu propia vida, ¿no? No sé si tú te escuchas a ti cuando hablas con esa pasión sobre un personaje y sobre un trabajo que ha hecho el personaje de Monseñor Salcedo, porque parece que nos estuvieras hablando de él, pero además yo siento como que constantemente nos estás haciendo la invitación a hacer, a creer en el otro, a construir con el otro, a reconocer diferencias. Es como si eso también hubieses pretendido hacer con el documental, pero eso digamos que entra como en lo que se seguirá desarrollando durante el día. De pronto en la siguiente pregunta con la que quiero cerrar, y me sirve mucho que haya citado al profesor Amable, porque cuando empezamos a hablar tú decías, Amable hablaba de algunas cosas que yo no conocía de mi tío. Y entonces quiero cerrar, o quisiera que cerraras más bien señalándonos eso de lo que no habla el documental y apelando también al sobrino, al que tiene una información familiar. ¿Qué es eso de lo que no nos habla el documental, el comportamiento de José Joaquín Salcedo en una reunión familiar, pero que nos podría dar algunas pistas para terminar de entender al personaje? Bueno, de lo que fundamentalmente habla el documental es del Salcedo público, del Salcedo, su idea y su obra y su propósito de vida. No habla mucho de lo que él era como individuo. Él era muy reservado, era una persona muy reservada, era de una disciplina absurda, claro, formado también en el Seminario Mayor de Tunja. Más adelante en el conversatorio que vamos a tener con el padre Múnera, con el doctor Salas y con el doctor Bernal, se va a hablar un poco de esa formación férrea y disciplinada de los sacerdotes, que hacía de ellos gente de una capacidad impresionante. Entonces era un animal de trabajo impresionante, era un tipo que le encontraba tiempo a todo, pero tenía una capacidad organizativa absurda. Monseñor Salcedo empieza su obra a los 25 años. Este chico empieza a idear un concepto que revoluciona los medios educativos del mundo y crea prácticamente lo que es la educación no formal a los 25 años. Pero él no lo logró solo, que esa es otra de las cosas que se ve en el documental y que pues no hablo yo directamente, pero era evidente. Él no era el gestor de absolutamente todo, ni el que se ideaba absolutamente todo. Él se rodeaba de gente. Él se rodeaba de gente que le abría opciones y a la que le encomendaba labores para que asumiera ciertas tareas específicas. Era un tipo muy astuto. Una frase que mencioné rápidamente al comienzo, él decía, hay que saber administrar a los enemigos. Y su carrera durante 40 años como director en ACPO fue esa, administrar enemigos, pero hacer muchos amigos. Sin los amigos no hubiera podido salir adelante. Era un hombre que anteponía su trabajo y su labor como director general de la institución de Acción Cultural Popular a cualquier evento familiar. Si él tenía que no ir a un evento porque se casaba una sobrina, pues se casaba la sobrina. Le mandaba un regalo, la saludaba, la podía llamar o lo que fuera, pero si tenía una reunión en Europa, se iba para su reunión en Europa. O si tenía que hacer un seminario en Sutatenza, se iba para Sutatenza. Él nunca antepuso su vida familiar
Y a su obra. A su obra. Y pues, por ejemplo, el ser sacerdote le daba esa posibilidad. Él no tenía una familia a la que atender, una esposa con la cual estar, unos hijos a los que tenía que estar respondiéndoles diariamente. Esa independencia también le permitía a él, le permitió hacer mucho de lo que hizo. Un aspecto curioso, porque veo que te interesan las cosas curiosas. Él era de chanzas, de hacerle chanzas a la gente, de engañar a la gente, de hacerle trucos a la gente. Era un tipo, su mamá, mi abuela materna, es primera generación inglesa en Colombia, es de familia inglesa y era muy adusta ella y muy seria, yo no la conocí, tenía la misma arruga que yo tengo acá, muy brava. Y él era así también, todos en mi familia somos como Se le muy veía serios, adusto. como muy serios y como muy adustos, pero por debajo era un merengue, el tipo era muy divertido y le tomaba del pelo al que fuera. Si le caía un cardenal, pues el pobre cardenal caía con él. A él no le importaba si era un cardenal o un campesino cuando de hacerle chanzas se trataba. Con cariño siempre, nunca con la idea de burlarse, de ofender. Pero ese era, por ejemplo, un rasgo que él tenía. Y otra cosa que me parece muy interesante es que fue un maestro del disfraz, si vamos a llamarlo así, con la gente. Él trataba al campesino como campesino y al rey como rey. Él se codiaba con papas, con presidentes, con embajadores. La gente lo criticaba porque él se vestía bien, como un cura se viste bien. Imagínate cómo va a tener un cura pinta así como chévere. Pues es que se iba a reunir con el presidente de la Philips para que le diera unos radios para su obra en Colombia. El tipo no creía en que había que llegar de Ruana a Alpargatas oliendo a feo para mostrarle que el trabajo que él estaba haciendo era para la gente. Era popular. Ajá. Que trabaja. Pero también es parte del pensamiento jesuita, ¿no? O sea, vestirse no con sotana, sino vestirse como el paisano. Me imagino que también su vestimenta cuando estaba trabajando con el campesinado, pues no iba a ir vestido, no sé, de saco y corbata. Sí, claro. No, pero también usaba saco y corbata. Si la ocasión, por ejemplo, era llevar a Sutatenza, yo estuve en visitas en Sutatenza en donde él llegaba con 30 personalidades mundiales, 15 personalidades mundiales, embajadores, directores de no sé qué, escritores, estudiosos, y pues el tipo le tocaba, su visita era ir a llevar a esta gente a que conociera su experiencia y hablara y se comunicara con los campesinos que estaban en los institutos. Entonces él tenía que moverse con estos invitados especiales y con los campesinos, y si le tocaba ponerse traje para eso, se lo ponía. Pero cuando se acercaba al campesino, jamás se acercaba al campesino diciéndole, vea, yo soy el de corbata, no se le olvide, ¿no? Qué bonito es, y eso es algo que piden mucho en las comunidades. No piensen en nosotros desde el escritorio, piensen con nosotros en el trabajo aquí. Mauricio, yo sé que vas a seguir con nosotros durante el día. Permíteme agradecerte, finalizando este espacio para que podamos seguir en nuestra agenda de la Semana de la Comunicación, no sin antes extenderle un saludo muy caluroso a nuestros estudiantes que se unen a esta celebración. Y bueno, Mauricio, ha sido un gusto enorme poder trabajar contigo. Paula, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Es muy grato para mí siempre hablar de ACPO, de Sutatenza, de Monseñor. Yo estudié comunicación social porque quería trabajar en ACPO. Llegué un poquito tarde, pero no me he podido resarcir de este concepto. Y ahorita en la siguiente fase, precisamente que va a haber hoy en el día, vamos a conocer a 2 personas que conocieron a ACPO ya creciditas, no como yo que desde chiquito estuve oyendo hablar de la Biblioteca del Campesino y el Semanario y Radio Sutatenza. Estas 2 personas nos van a contar qué fue o lo que legó la fundación a la Biblioteca Luis Ángel Arango para que todos los que nos están viendo tengan acceso a muchísima de la información que se generó en esta obra maravillosa llamada Acción Cultural Popular. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, y entonces reiteramos la invitación para que sigan, para que puedan ver en el canal de YouTube la versión de El Quijote de los Medios, José Joaquín Salcedo, El Quijote de los Medios, y continúen con toda la agenda de la Semana de la Comunicación dedicada a este
hermoso personaje, cautivador y precursor también de la comunicación para el desarrollo y la comunicación para el cambio social. Muchísimas gracias, profesora Paula Ospina. Muchas gracias a Mauricio Salas.